Algo que tenía yo ganas de hacer por esto, no ganas, algo que quisiera no tener que hacer, pero pasa lo siguiente. México y algunos físicos mexicanos, gente de un nivel altísimo, ha durante muchos años trabajado en el Centro Europeo de Investigaciones Nucleares, el CERN, que es más conocido sobre todo por tener el más grande acelerador de partículas, el Gran Colisionador de Hadrones o LHC, en el cual se realizan constantemente varios experimentos acelerando distintas partículas para hacerlas colisionar y obtener información a partir de ellas. Su más grande logro hasta ahora ha sido precisamente el hallazgo del bosón de Higgs, que estaba previsto teóricamente, pero que no se había descubierto en la realidad. Bien. Dicho eso, hay muchos mexicanos que han trabajado en el CERN y que han hecho un trabajo impresionante que no se difunde en México ni por accidente, ¿no? Que, como lo explica aquí Gerardo Herrera Corral, a quien vamos a oír más que a mí. Yo seguía mucho a una chica, ya no sé dónde esté, porque ya no la he visto en Twitter, pero yo seguía a una chica en Twitter que no tenía dinero para regresar a México para la Navidad. Entonces en Navidad se quedaba solita en el Gran Colisionador de Hadrones y tuiteaba desde allí, mandaba cosas de Instagram y contaba pues, de una física mexicana, pero como los científicos son pobres en general, ¿no? Si quieres ser rico, métete a ser filósofo, pero meterte a físico no te va forzosamente a dar ingresos así espectaculares. Y me entero de lo que denunció el día de ayer me parece, Gerardo Herrera Corral, que es un señor que se dedica a la física experimental de altas energías y trabaja en el experimento ALICE del Gran Colisionador de Hadrones en el CERN, en el Centro Europeo de Investigaciones Nucleares, en francés, Centre Européen de Recherche Nucléaire. Y el Gran Colisionador de Hadrones, por cierto, el acelerador de partículas, está parte en Francia y parte en Suiza. Y contó lo siguiente, yo hablé ya con Gerardo, hoy era difícil hacer una entrevista, que era el que yo quería originalmente hacer directamente aquí, directamente hoy, pero bueno, él está dando las charlas en Puebla y nos hicimos un poco de lío, me hice más lío yo que él, por supuesto, y entonces, pues voy a poner lo que yo vi en Twitter y que será la base de la conversación que posteriormente quiero tener con Gerardo, porque toda la defensa que se ha hecho de la ciencia mexicana ha sido poca. Y creo que ya es hora de decir que ya estuvo bien, ¿no? Desde 1994, México forma parte del experimento ALICE en el Gran Colisionador de Hadrones del Centro Europeo de Investigaciones Nucleares. En 1995, el grupo mexicano ya formaba parte de la propuesta técnica del experimento que desde el 2008 ha estado registrando datos y haciendo análisis de las colisiones de protones contra protones a la más alta energía y de iones de plomo contra iones de plomo. El objetivo principal de ALICE es tratar de entender al universo temprano, cuando el universo tenía entre 1 y 10 microsegundos después del Big Bang. México ha participado en el experimento ALICE de manera importante, diseñando, construyendo, operando detectores. Ha sido el autor de 3 de los 19 sistemas que conforman el experimento ALICE. Hoy, el grupo mexicano está por salir del Gran Colisionador de Hadrones y lo hace porque son ya varios años en que no hemos sido capaces de pagar el mantenimiento de nuestros propios equipos. De manera tal que otros grupos se están haciendo cargo de los sistemas que nosotros propusimos, diseñamos, construimos y operamos. La actual administración no prevé la participación de México en experimentos internacionales y parece no tener un gran interés en el desarrollo tecnológico y el desarrollo y la transferencia de tecnología que ha surgido a partir de estas colaboraciones con el Centro Europeo de Investigaciones Nucleares. Traducción. Yo traduzco del español al español también. La estúpida miseria moral, la convicción anticientífica, antiintelectual, antitecnológica, antiprogreso, reaccionaria, retrógrada
y enormemente arrogante del gobierno, de los gobiernos de la Cuarta Transformación y de todo el cascajo que está incrustado en Morena, donde ha suplantado a lo que podía haber sido una izquierda mexicana. No ha mostrado ningún interés en la ciencia desde el momento mismo en que López Obrador en 2018 dijo que Elena Álvarez Bulla se pondría a cargo del CONACYT, que es como entregarle, no sé, es como entregarle tu cosecha tu posibilidad de cosecha de miel a Winnie the Pooh. No es ni ella, ni Álvarez Bulla, ni Claudia Sheinbaum son científicas. Son personas que estudiaron ciencia, que a veces hacen ciencia, pero que no creen en el valor de la ciencia porque creen en otros valores, en otras cosmogonías, en las cuales la ciencia resulta despreciable. No se debe financiar, no se merece ningún reconocimiento. Los científicos son corruptos, como lo repitió muchísimas veces Andrés Manuel López Obrador, y lo repitió Álvarez Bulla, persiguiendo a gente que yo conozco de un nivel, de una honestidad a toda prueba, como el Consejo Consultivo, el Foro Consultivo, al que persiguió, trató de meter en cárceles de alta seguridad, hizo cosas absolutamente trumpianas y nadie se escandalizaba, más que unos cuantos, ¿no? Nos escandalizábamos. Y todavía hay una persona y una física, a la que quiero muchísimo, que fue, estaba en el bachillerato cuando ella dio sus primeras clases, ya 3 años más que yo, estaba en la universidad, nos daba clase de física y nos hemos conocido y hemos sido amigos durante muchísimos años. Ella, su hermana, y además soy un admirador de su padre, que es un refugiado español de pro en México, y le hicieron vivir un infierno de 6 años y todavía estoy viendo si la convenzo de que un día hable con nosotros y cuente la historia de lo que le hicieron. El desprecio a la ciencia, el ataque a los científicos, lo que hicieron con gente como el doctor Altamirano, como la doctora Xoconostle, que los obligaron a renunciar de las direcciones de los institutos de investigación que encabezaban con acusaciones falsas. Lo mismo que trataron de hacer con el doctor Lascano, que ha estado en este canal, pero el doctor Lascano es un hueso duro de roer, afortunadamente. Todo eso se resume en esto. México no paga el trabajo de los investigadores de México a nivel internacional porque no cree que sirvan de nada, porque no tienen resultados inmediatos como los que prometía Álvarez Bulla, la vacuna patria y los respiradores Ejecatl, que tampoco sirvieron nunca y la vacuna todavía no se hace. Tiene que ser la ciencia útil, según ellos. Su idea de utilidad puede ser discutidísima. Y lo que está pasando es que están dejando fuera a México de la escena internacional a nivel científico y de paso están dejando a la ciencia mexicana cada vez más huérfana y luego le pedirán a la ciencia mexicana que dé resultados. La ciencia se hace con dinero. Por eso la hacen los estados y no las empresas. Porque las empresas no ven beneficios inmediatos y los estados suelen pensar a nivel más a largo plazo que si pagamos mucha ciencia, algo de eso saldrá beneficiando al planeta y generalmente los beneficios son enormes los que salen de allí. Esa es la historia que está viviendo México con su reacción anticiencia. Ahora queda fuera del Centro Europeo de Investigaciones Nucleares. El día de mañana quedará fuera de todo. El doctor Altamirano, de quien yo hablaba, por ejemplo, coordinó a los telescopios mexicanos que participaron en el trabajo conjunto de telescopios de todo el planeta que funcionaron como un solo telescopio para obtener la fotografía del primer agujero negro. Si se acuerda usted, bien, México jugó un papel allí. El doctor Altamirano lo pagó con su puesto. Luego, cuando México fue premiado como parte del equipo que creó este super telescopio para encontrar el agujero negro, ¿quién creen que fue a recibir el diploma? Elena Álvarez Bulla. Hagan usted el refabrón, cabor.